para poder comenzar la clase? Sí. Ah, ya, sí me logran escuchar. Estupendo. Entonces comenzamos la clase. Disculpen la demora, estaba teniendo problemas con para poder entrar. Nos habíamos quedado la clase pasada. La clase pasada nos habíamos quedado con el tema de cuarta categoría. El día de hoy tenemos que culminar cuarta categoría, debemos culminar personas renta de capital y también a ver si podemos avanzar un poco. Disculpe, ¿Sí? ¿puede compartir la pantalla? Sí, no te preocupes, en esa estamos. Ahí está. Les comentaba, la clase pasada nos habíamos quedado en lo que es renta de cuarta categoría. Vimos un poco lo que es, permíteme, vimos un poco lo que es rentas de cuarta cuando es adquirido o un ingreso es adquirido por un profesional, por un artista, por ejemplo, por el literal A, y cuando es adquirido por directores de negocio, que era el literal B. Habíamos visto la diferencia. Habíamos visto también cuando se retiene, pero nos habíamos quedado, y habíamos visto el supuesto de 3 UITs, de la deducción de 3 UITs que había sufrido una serie de cambios, ¿no? Una serie de cambios respecto a la deducción. Pero nos habíamos quedado en esta parte. ¿Por qué? Nos habíamos quedado en esta parte que comprende el supuestos en los cuales nosotros dijimos en la clase pasada que un perceptor de cuarta categoría no solo en los casos que emitiera, no solo en los casos que se emitiera un recibo mayor, en los casos que se emitiera un recibo mayor a 1.500, le iban a retener el impuesto, ¿se acuerdan? El 8%. Pero también iba a pasar o iba a suceder que iba a suceder en los casos en los cuales superara un importe. En los casos superaran un importe mensual, tendría que hacer la declaración mensual si no hubiera habido retención. Y en los casos que superara el importe anual, también tendría que hacer la declaración jurada. Veamos esta serie de importes, ¿no? Nosotros sabíamos para este año, porque todos los años se fijan los importes, para este año tenemos que el importe va a ser 3.208. Tendría que presentar la declaración mensual. Pero, ¿qué comprende esos 3.208? Nosotros acá tenemos que tener en consideración si esta persona de cuarta categoría solo recibe ingresos de cuarta o recibe también ingresos de quinta. Es decir, si es trabajador dependiente o trabajador independiente y trabajador dependiente a la vez. Si solo recibo ingresos de cuarta categoría, sumaré todos mis recibos por horarios. Si sumado todos mis recibos por horarios supero los 3.208, tengo que hacer declaración, a menos que todos los recibos que yo tengo se hayan efectuado retención. Si todos los recibos se han efectuado retención, no hay impuesto por regularizar. Entonces acá lo que tenemos que hacer, la regla son dos cosas. Número 1, la regla es sumar todos los recibos. Sumo todos los recibos y si supero un importe, recién me voy al supuesto 2. Y el supuesto 2 es, ¿tengo o no esos recibos tienen retención? Si todos los recibos tienen retención, no tengo que hacer declaración. Pero si tuviera recibos sin retención, tendría que pagar el impuesto por los recibos no retenidos. Ahora, lo mismo sucedería si solo tengo cuarta o si tengo cuarta y quinta. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando yo tengo quinta categoría? Cuando yo tengo quinta categoría, lo que va a pasar ahí es que yo tengo que sumar cuánto es lo que el monto que yo recibo por quinta categoría, cuánto es el monto que yo recibo por planilla. Y le voy a sumar
los ingresos que yo recibo por cuarta, que son los recibos planillas. Recibo por planilla 2.000 soles. Ok, recibo por planilla 2.000 soles. Pero yo tendría que ver ¿cuánto recibo por recibo horario? Recibo otros 2.000 soles, 4.000. ¿Supero el importe? Sí, supero el importe. Al superar el importe, me tengo que ir al siguiente paso. Los únicos recibos que yo tengo por cuarta, ¿se me han efectuado retención o no se me han efectuado retención? Si yo digo que los únicos recibos que yo tengo por cuarta se me han efectuado retención, entonces en ese caso no tendría nada que declarar. Traducido, cuando yo tengo todos los recibos retenidos, por más que yo supero el importe, no tendría que hacer la declaración mensual. Ahora, para el tema de los síndicos, de los directores, de los mandatarios, el importe es menor, ¿no? Es 2.567. Pero el razonamiento vendría a ser el mismo. Ok, pero por ahí me dirán, pero señorita, yo tengo conocimiento que existen supuestos en los cuales yo no tengo, por más que supere el importe, no tengo la obligación de hacer mi declaración mensual o hacer mi declaración anual. ¿Cuáles son esos supuestos? Ese supuesto es cuando yo tengo mi suspensión de retenciones y pagos a cuentas. Cuando yo tengo mi suspensión de retenciones y pagos a cuenta, no tengo la obligación de hacer la declaración mensual ni que me retengan cuando emito un recibo mayor a 1.500. ¿Y también me vale para la declaración anual? No, no me vale para la declaración anual. ¿Y cuál es esta suspensión? Esa suspensión es porque yo le digo a la administración, ¿sabes qué? Mis ingresos son bajos. Al finalizar del año, no voy a tener impuesto por pagar, sino al contrario, me vas a tener que devolver todo lo que yo pagué. Ok, en ese caso, yo pido la suspensión, que ahora se hace por internet directo, con clave sol. ¿Qué suspende? Suspende la retención del recibo horario mayor a 1.500. ¿Qué suspende? Suspende también la declaración mensual. ¿Desde cuándo entra en vigencia esta suspensión? Desde el día siguiente. A partir del día siguiente de que yo lo he solicitado, que me lo han otorgado, recién desde el día siguiente surte efecto, no desde el momento de hacer la solicitud. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo rige? Hasta el 31 de diciembre o hasta que supere el importe mensual, el importe determinado anual, ¿no? Que se establece cada año. Obligaciones de los preceptores de cuarta categoría, hacer la suspensión y comunicar, ¿no? Ahora, ¿cuál es este importe, este tope anual que se dice? Es de 38.500. Acá para poder saber si tengo la suspensión o no tengo la suspensión, o si va a salir o no va a salir procedente la suspensión, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué tendría que analizar? Lo que yo tendría que analizar es lo siguiente. Lo que tengo que analizar es ¿cuándo iniciaste esa actividad? No, que recién inició actividad. Ok. Recién has iniciado actividad. No, he iniciado actividad hace 5 años. Lo que sucede, esto es importante porque va a variar. Si recién he iniciado actividad este año y este año voy a pedir la solicitud, yo tengo que hacer una proyección. Si he iniciado actividad en noviembre del 2020, por ejemplo, yo hago la proyección. Pero si he iniciado actividad en junio de 2020, hace 5 años, hace 6, si he iniciado actividad antes de noviembre de 2020, yo tendré en consideración los ingresos que yo he tenido por cuarta y quinta categoría. Pero si yo recién he iniciado actividad a partir de noviembre del 2020, yo tengo que hacer una proyección de los ingresos que pienso tener este año.
Si yo proyecto que mis ingresos no van a superar los 38.500, entonces en ese caso yo colocaré que mis ingresos de cuarta van a llegar a 20.000, por ejemplo, de quinta a 0. Me va a salir aprobada porque es en base a una proyección. La solicitud surtirá efecto desde el día siguiente. Pero, si yo he tenido ingresos antes, si yo he estado afecto desde antes de noviembre, yo lo que tengo que tomar en consideración todos los ingresos que he tenido en el periodo de evaluación. ¿Y cuál es el periodo de evaluación? Para eso yo tengo un cronograma, que es el siguiente. Si yo recién he pedido, pongamos, ahora estamos en abril. Si yo he pedido en abril, yo tengo que tomar en consideración el periodo desde febrero del 2020 a enero del 2021, un periodo de 12 meses. Y tengo que sumar todo ese tramo, sus ingresos de cuarta y sus ingresos de quinta. Esos ingresos no deberían superar los 38.500, ¿no? Pero en el caso de proyección, simplemente es una suposición. Si no se cumple, ya cuando no se cumpla, ya dejaré de tener la suspensión. Pero señorita, yo normalmente lo que hago es, yo ya tengo ingresos desde hace 5 o 6 años, pero aún así, yo coloco como si fuera una proyección. No, eso no es correcto, porque incluso lo que estás haciendo va a generar una infracción. Esta supuestamente que tú dices que es una proyección, realmente no debería ser una proyección. Y lo que estás generando es una infracción del numeral 6 del artículo 177. Entonces, ¿sería incorrecto? Sí, normalmente lo hacen, pero no es el tratamiento ideal, no es el tratamiento correcto que se debe hacer. Ahora, ok, yo recién voy a hacer mi solicitud. Y está aprobada el día de hoy. Si está aprobada el día de hoy, surte efectos a partir del día de mañana. Pero yo he emitido un recibo por horario el 1 de marzo. Todavía no me pagan. Pero yo ya tengo la suspensión, me van a pagar el día lunes. Yo digo, ok, como ya tengo la suspensión, le mando por correo mi suspensión. ¿Me van a pagar con retención o sin retención? ¿Qué dice? ¿Sería con retención o sería sin retención? ¿Qué creen ahí que pasaría? ¿Estamos ahí? ¿Estamos todos por acá? En este caso, nosotros decimos, yo ya hubiera emitido mi recibo. Yo ya he emitido mi recibo, pero al momento de emitirlo, al momento de la emisión, yo no tenía la solicitud. Recién ahora yo ya tengo la solicitud. Pero todavía no me pagaron. La pregunta sería, ¿me pagarán sin suspensión? O sea, ¿me pagarán sin retención o con retención? Cuando yo emití el recibo, estaba sin suspensión. Si me hubieran pagado, me tendrían que retener. Pero como no me han pagado y al día de hoy yo ya tengo la solicitud, entonces si yo le comunico mi solicitud, por más que la solicitud sea con fecha posterior al recibo, no me van a retener. Porque debemos recordar que la renta de trabajo se rigen por el criterio de lo percibido. Y entonces, como se rige por el criterio, perdón,
Como se rige por el criterio de lo percibido, yo al momento del pago tenía o no tenía la suspensión. Sí, sí tenía la suspensión. Por ende, como tenía la suspensión, valdrá y me hará que no me retenga. ¿Qué más tenemos? ¿Qué sucede si me pagan a destiempo? Va a generar intereses. Ok. Esos intereses, ¿se encontrarán afectos al impuesto a la renta? No. ¿Por qué no se encontrarán afectos al impuesto a la renta? Porque no es un ingreso producto del trabajo. Y acá tenemos más ejemplos que nos podría servir. Y más ejemplos que para que tengan en consideración. Pero por un tema de tiempo no lo podemos hacer. Son sencillos. Perdón. Por ejemplo, acá te dicen en qué caso las empresas no están obligadas a retener a quien emite recibo por horarios. Podría ser, en este caso sería cuando tenemos nuestra solicitud de suspensión aprobada, cuando emitimos recibos menores a 1.500, entre otros casos, ¿no? Y acá te dan más ejemplos que se podrían desarrollar y si tuvieran dudas nos podrían comentar. Ahora, recibo por horario. Durante un tiempo teníamos tanto recibo por horario físico como electrónico. Al día de hoy todo el mundo tiene que hacer los recibos por horario electrónico. Vigente esto a partir del 1 de abril del 2017. ¿Qué más? Ahora sí, vayamos a ver rentas de quinta categoría. Ya hemos hablado de rentas de cuarta cuando estuviéramos hablando de un trabajador independiente, en el cual yo no tengo la obligación de entregarle las herramientas de trabajo, ¿no? Habíamos puesto, por ejemplo, el caso del abogado, que yo lo contrato por un servicio determinado para llevarme un caso. Yo no tenía la obligación de entregarle, por ejemplo, la laptop, la computadora. Cosa que sí ocurre si ya forma parte de mi empresa como trabajador dependiente. Ahí yo tengo que implementarle, tengo que darle todo el material de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá te dice, la misma norma te dice, son rentas de quinta categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación de dependencia. Acá, como habíamos resaltado en el caso de cuarta categoría, acá lo importante es que este trabajo sea personal y que haya dependencia. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de subordinación. Y temas y qué más. Acá nos van a poner una serie de ejemplos. Ejemplos, cuando hablamos de trabajo personal. Una vendedora de una tienda, un obrero calificado en una fábrica textil, un barman, un conductor de buses. Pero no solo eso va a ser renta de quinta categoría. ¿Qué más también va a ser renta de quinta categoría? Las participaciones de los trabajadores. Cuando la empresa tiene utilidades, por ley tiene que repartir esas ganancias que han tenido a sus trabajadores. ¿Se acuerdan que lo hacen una vez que ya han determinado la DJ anual? Porque ahí determina si han tenido pérdida o han tenido utilidad. Y luego, según el sector de cada empresa, se lo va a distribuir un porcentaje a los trabajadores. No es que todo lo que se ha ganado se va a distribuir a los trabajadores. Por ley está establecido un porcentaje. Será considerado quinta categoría. Porque no ingreso es el ingreso que yo recibo en virtud de la relación laboral, que yo tengo, a consecuencia del trabajo que yo estoy realizando. Pero entonces, que me viene a la mente, que viene a ser
todo lo que me da la empresa por ser yo trabajador, por brindar este trabajo. Pero por ser yo trabajador, yo también voy a recibir mi CTS, por ejemplo, porque al estar yo en planilla, yo recibo una CTS, pero ese ingreso no va a estar afecto a quinta categoría. ¿Por qué? Porque por más que haya un vínculo laboral, existen ciertos ingresos inafectos. ¿Cuáles son esos ingresos? Las indemnizaciones, las CTS, las rentas vitalicias, los subsidios. Por ejemplo, cuando la madre, la señora, sale en gestación, tiene el subsidio de maternidad, cuando también tiene lo que es el tema de la lactancia. Todo esto, todos los temas de los subsidios no van a ser ingresos afectos a quinta categoría. Y eso es importante por el tema de las indemnizaciones. ¿Por qué es importante? Porque, pongamos, yo soy cuarta categoría y yo digo, oye, pero yo estoy, y a mí me han contratado por recibo por horario. Sí, me han contratado por recibo por horario, pero yo trabajo en la empresa. Yo tengo un lugar fijo. Ellos me escriben durante el día, yo estoy ubicado en la sede principal y yo tengo que contestarle, tengo que cumplir las metas trazadas por mi jefe. Si mi jefe yo no cumplo, me cae un memo, qué sé yo. Yo puedo demostrar que existe subordinación por un tema, por un principio que ustedes conocen, que es primacía de la realidad. Ok, pero ¿qué es lo que sucede? Este trabajador dice, yo no estoy en planilla, yo ya llevo más de 5 años en la empresa y todo este tiempo he estado por cuarta categoría, por recibo por horario. Yo tengo conocimiento que debería ser trabajador dependiente, porque cumplo en la realidad dichas funciones como trabajador dependiente, no independiente. Entonces le voy a abrir un proceso laboral. Le abro un proceso laboral y gano. Y le mandan a que me pague todo lo que no me ha pagado y a que me dé una indemnización. Ahí yo lo que voy a tener, que me va a pagar todos mis beneficios, ¿no? Me va a pagar lo que me debió pagar y no me pagó, todas las gratificaciones que yo debí percibir y no me pagó. Pero adicionalmente a ello, también me va a dar una indemnización. ¿Por qué es importante esta acotación? Es importante esta acotación porque al momento que salga la sentencia, yo voy a tener que evaluar, me va a tener que indicar cuál corresponde a la indemnización y cuál corresponde a las remuneraciones dejadas de percibir. ¿Por qué? Por esta parte. Debemos que recordar que las indemnizaciones por ley, por norma, no están afectas al impuesto a la renta de quinta categoría. Lo demás sí estaría afecto. Ahora, existen ingresos exonerados, que son las remuneraciones que perciban por el ejercicio de su cargo en el país los funcionarios empleados dentro de la estructura organizacional de los gobiernos extranjeros, institucionales, oficiales, extranjeras y organismos internacionales. No muy común para las personas comunes y corrientes, pero sí podría ser común para nuestra empresa cuando los ingresos que se perciben de los países de la CAN, siempre que en dicho país se tenga la obligación de efectuar la retención. Yo me fui a Colombia, brindé un trabajo en Colombia, me pagaron en Colombia, me retuvieron en Colombia. Yo como soy una persona que tributo acá en Perú, yo tengo como persona natural, tengo que declarar todos los ingresos que yo tengo por el trabajo que realizo y por las rentas, por todas mis rentas de fuente mundial, ¿no? Entonces yo digo, yo acá en el Perú he recibido tanto, pero yo en Colombia también recibí un importe.
¿Tendría que declararlo? Sí, tendría que declararlo, pero como renta de fuente extranjera. Perdón, como renta de fuente exonerada. ¿Por qué? Porque según la CAN, en este caso será considerado como exonerado. Y por ende no tendré que tributar porque ya tributé allá afuera. Lo único que sí me pide es que lo considere como exonerado acá en el Perú. Ahora, luego existe una acotación importante. Bueno, abro paréntesis, ya que estamos viendo un poquito de esto de los extranjeros, porque esto de la CAN son para todos los países miembros de la CAN. Pero, ¿qué sucede con países que no son miembros de la CAN? Por ejemplo, con Chile. Yo voy a brindar un servicio a Chile, o viene un chileno acá. Viene un chileno acá, me brinda el servicio, y pongamos que es cuarta o quinta categoría, indistintamente. Yo tengo que preguntarme ahí, o si es quinta categoría, ¿no? Se me ocurre, ya que estamos hablando ahorita de quinta categoría. Yo me pregunto, ¿cuánto le voy a tener que retener? Porque el CDI me dice dónde tengo que retenerle. Si tengo que retenerle acá en Perú o tengo que retenerle en Chile. Me dice, retendrás acá en Perú y ya no se retiene en Chile. Ok. Pero hay una cláusula importante en ese CDI, la no discriminación. ¿Y qué implica esa cláusula de no discriminación? La cláusula de no discriminación implica darle el mismo tratamiento al peruano que al chileno, darle el mismo tratamiento al chileno que al peruano. Si al peruano le aplicas una tasa progresiva acumulativa, al chileno cuando le retengas, también tienes que hacer una tasa progresiva acumulativa. Ya que está abriendo paréntesis por lo que habíamos comentado de lo que sucedía para los países miembros de la CAN. Acá tenemos un informe por el tema de plazo de prescripción, que es de 4 años. Esto creo que inclusive ese informe lo colocamos cuando vimos el tema de prescripción. Las alícuotas vigentes a partir del 2015 es del 8, 14, 17, 20. En el supuesto de empresas domiciliadas en el Perú para los trabajadores venezolanos, ¿no? Que ahora han llegado bastantes. ¿Tenemos un convenio o no tenemos un convenio? En este caso, no hay convenio, tendríamos que retenerles el 30% hasta que adquieran la condición de no domiciliado, ¿no? Acá te dice, no deberle aplicar la escala progresiva acumulativa establecida en el artículo 53 y lo que se debe hacer es retenerle el 30% de la totalidad de los importes pagados, a diferencia de lo que ocurre con el trabajador chileno. Porque en el trabajador chileno sí tenemos un CDI con Chile. Y en el CDI con Chile nos hace referencia a esta cláusula de no discriminación. En este caso, simplemente ellos tributarán por su renta de fuente peruana acá al venezolano, una vez que ha llegado acá y una vez que ha permanecido el tiempo establecido en la norma, al año siguiente adquirirá la condición de domiciliado y se le dará el tratamiento que se le da a cualquier domiciliado en el Perú, que es la tasa progresiva acumulativa. Declaración jurada de quinta categoría, no retenido o retenido en exceso. Cuando me retienen en exceso, me podrán devolver, y todo eso yo lo tengo que ver. Para lo que es quinta categoría, nosotros no hacemos declaración jurada. Eso de frente se ve con el trabajador, con el empleador. Pero si yo tuviera cuarta, ahí yo lo podría, cuando hago mi DJ anual, va a saltar. Y
Y ahí sí yo podría solicitarlo porque yo tributo por rentas de trabajo. ¿Puede la zona de fiscalidad la validez de la intermediación laboral? Sí, desde el punto de vista tributario. ¿Cómo yo determino el impuesto a la renta? Para rentas de trabajo. En este caso, yo lo que tendría que hacer es sumar lo que habíamos dicho, el total de la remuneración anual, que incluye los conceptos remunerativos ordinarios. Sumo todas las remuneraciones que yo recibo por quinta, por cuarta, todo. Bueno, en este caso estamos hablando de quinta. Sumo todo lo de quinta. Le resto las 7 UITs y le aplico la tasa progresiva acumulativa. Y luego calculo el impuesto de cada mes, que para ello me establece una fórmula o un tramo especial, la misma ley de impuesto a la renta. ¿Cuáles son otras obligaciones que yo tengo como trabajador? Las obligaciones que yo tengo como trabajador es comunicar en el lugar donde yo recibo mayor renta. En este caso, si yo tuviera dos trabajos, yo tendría que comunicar en el lugar donde yo recibo mayor renta que yo trabajo en otro lugar a efectos que me consideren para la retención. Si no me considerarían, yo tendría que hacer un pago directo. Acá. Este es el reporte, bueno, que recién se está dando, la generación de reporte de rentas y retenciones, que ahora se saca vía Clavesol, ¿no? Vía de forma virtual, ¿no? Y acá están los parsos, reporte electrónico de rentas y retenciones. Te llenas de ese reporte y puedes ahí descargarlo. Y ahí te dice todas las retenciones que tú has tenido, las rentas y retenciones que tú has tenido en el año. Ahí, por ejemplo, yo descargué el mío para el 2017, me salió todas las retenciones que yo he tenido de cuarta y todas las de quinta categoría. ¿Cuáles son las obligaciones a mí como empleador? Yo como empleador tengo la obligación de devolverle el importe retenido en exceso. ¿Qué más? Tengo la obligación de mensualmente efectuar la retención. Ahora, este trabajador de quinta categoría también podrá deducir las 3 UITs que vimos la clase pasada en los casos que yo tenga gastos de hospedaje, gastos de restaurante, contrate un abogado y me emita un recibo honorario. Todos los gastos que habíamos señalado en la clase de ya, ¿tendría? Sí, tendría. Tendría la posibilidad de efectuar la deducción. Acá nosotros tenemos algunos casos que les podría servir para efectos de determinar ese cálculo. Y cómo se determina cuando yo tengo un trabajador de quinta y tengo un trabajador de cuarta. Con un tema de tiempo no vamos a poder desarrollarlos todos, pero acá ya están desarrollados, porque es muy probable que no nos alcance el tiempo. Acá les ponen el desarrollo. Tengo un trabajador en planilla, recibe 5.000 soles, su empleador le retuvo por concepto de quinta la suma de tanto. Adicionalmente cuenta con los siguientes gastos. Y ahí te preguntas si podrá deducirlo o no. Y te ponen el año de la deducción, ¿no? Porque nosotros debemos recordar, por ejemplo, en este caso, es por crédito hipotecario. Si lo quisiéramos ver en este año no se deduce. Pero si lo vamos a ver en el 2017, en el 2017 sí se deduce ese gasto. Y así tiene una serie de casos que les he colocado acá, para que lo puedan ustedes desarrollar. Caso práctico para el 2019, este para el 2017, etc. Y ahí está la explicación de cada uno de los casos.
que por un tema de tiempo simplemente les estoy dejando ya desarrollado, pero si tuvieran alguna duda, la próxima clase ya lo podríamos conversar para poder avanzar. ¿Qué más? Ahora, acá hay un tema importante, que simplemente les pongo como conocimiento general, ¿no? Indemnización por despido arbitrario de personal de confianza. Nosotros sabemos, o nuestros conocimientos generales del derecho laboral, quizás ustedes no ven el tema laboral, pero por conocimiento general, cuando nosotros somos un trabajador ya permanente, que está en planilla, que tiene su contrato en la empresa, que ha trabajado por, pongamos, ya tiene 7 años en la empresa, te pide para ser permanente, te pide por lo menos 5 años. Pero yo, o si no, yo soy ya de frente, paso indeterminado, ¿no? Porque hay algunas empresas que no tienes que transcurrir el tiempo, sino que pasas directamente. Desde que el momento, desde el primer momento, desde el día número 1. Porque te hacen firmar así el contrato. Mejor para el trabajador. Ok. Pero nosotros sabemos que en estos casos, que yo soy un trabajador indeterminado, que estoy directamente frente en planilla, ¿qué va a pasar? En los casos de despido arbitrario me van a indemnizar. ¿Cuánto me van a indemnizar? Sueldo y medio por año. ¿Qué quiere decir eso? Por cada año trabajado me van a dar un sueldo y medio. Yo he trabajado ya 5 años o 10 años. Me van a dar sueldo y medio por cada año de trabajo. ¿Existe un tope? Sí, existe un tope. Ahí está la particularidad. Existe un tope de indemnización, pero ustedes me dirán, pero señorita, esto no es tributario, ¿para qué por qué me va a importar a mí? Si bien, eh, si bien esto no es netamente tributario, por qué me va a importar esto? Porque acá nosotros decíamos que sueldo y medio por año y el tope son 12 remuneraciones. Hasta 12 remuneraciones voy a poder por ley recibir. ¿Por qué me es importante esta parte? Esta parte me es importante desde el punto de vista tributario, porque esto podrá ser deducible si es deducible, está establecido por ley. Por ende, esto no sería una liberalidad para la empresa. Pero ¿qué sucedería si yo le pago de más? ¿Podría considerarse una liberalidad? ¿O qué sucedería si yo no tengo la obligación de pagarle? ¿Sería una liberalidad? Sí, sería una liberalidad. Pero ¿cuándo yo no tendría la obligación de pagarle? Por eso nosotros decimos, esta parte es importante desde el punto de vista de gasto deducible para la empresa. Y hubo una serie de cambios, de pronunciamientos. Primero, todo esto comenzó en el 2016. En el 2016 decía, los trabajadores de confianza, estos gerentes, ¿no? Que saben o que tienen reuniones con los gerentes de la empresa, que tienen conocimientos, como su nombre dice, de confianza de la empresa, no son cualquier tipo de trabajadores. Y tiene que estar determinado, el empleador le tiene que haber dado esta categoría de trabajador de confianza. ¿Qué sucede con estos trabajadores de confianza? Primero se dijo que a estos trabajadores de confianza no le correspondía otorgar indemnización por despido arbitrario. Porque como su nombre dice, eso va a depender de la confianza que yo te tengo. Luego salió una otra casación, porque eso no está dado normativamente, todos esos cambios se dio
al nivel jurisprudencial. Luego te dijo si le correspondería la indemnización ante un despido arbitrario. Luego volvió a decir que sí le correspondería y dijo, finalmente, ¿qué fue lo que dijo? Si se designa como trabajador de confianza a un trabajador que realiza labores ordinarias, el retiro de la confianza solo generaría el retorno a sus puestos de labores, más no el cese, pues que de producirse ello se afectaría el derecho a la protección. Entonces, primero se dijo que no, luego se dijo que sí. Luego se dijo, si tú eras un trabajador normal, te dieron la categoría de confianza, al quitártela, tendrías que volver a tu calidad anterior. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, lo que va a pasar es, se va a considerar que sí, primero se consideró que no, pero luego se va a considerar como que sí le correspondería esa indemnización. Y al sí corresponderle esa indemnización, sí sería un gasto deducible. Acá también tendrían lo que dijo el séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral. Y como les digo, esto, si bien tiene un matiz laboral, va a repercutir desde el punto de vista tributario respecto a la deducción de gastos. Ok. Luego, pasando rápido, eso es el tema de las gratificaciones, que es lo que ya estamos acostumbrados nosotros, que no va a estar, si bien no está afecto a lo que es, no va a estar afecto a nada, excepto a lo que es quinta categoría, y vamos a tener la bonificación de salud, que es lo que el empleador no llega a pagar de salud, nos lo traslada o le traslada al trabajador y se considera como una bonificación. Y si tuviéramos una EPS, la bonificación solo va a comprender el 6.75. Por su parte, si no tuviera EPS sería el 9%. Por ende, en tema de gratificaciones, lo que va a pasar es no afecto a salud, no afecto a ONP, pero sí afecto a quinta categoría. Y vamos a recibir una bonificación del 6.75 para los que pertenecen a EPS y 9% para los que no tengan EPS. Existencia de una relación laboral, ya habíamos dicho, prestación personal de servicio, remuneración y lo más importante, la subordinación o dependencia. Acá tenemos una definición o definiciones de qué podemos entender por subordinación. Bienes inembargables para los de cuarta, quinta categoría, ya lo vimos la vez que vimos el tema de cobrar tasa coactiva. Y cómo se determina, también lo vimos. ¿Qué más? Es la suma graciosa, para pasarlo rápido. ¿Por ahí tienen alguna pregunta? Escuché por ahí un micrófono. Hola, buenas noches. Yo tengo un par de dudas, por favor. Quisiera que me las puedas solventar. La, la primera es un tanto obvia, pero solamente quisiera confirmar. Cuando la norma habla de eh, sueldo bruto, remuneración bruta, esta se refiere al sueldo total antes de la deducción de AFP. O sea, lo que pasa es ¿qué se entiende por remuneración bruta? Se entiende ¿cómo se llama? De cualquier deducción. Claro, como la FP o el EPS. Pues. Sin que haya aplicado retenciones, cualquier tipo de retención por parte del Estado. Es el sueldo digamos, el sueldo en limpio, digamos. Exacto, el que tú pactas, por decirlo, ¿no? El que aparece en tu boleto. Y tengo una pregunta adicional.
el pavo o la canasta que el empleador te otorga, digamos, por Navidad, se considera venta de quinta. Aguinaldo. Y entonces, Eso es considerar. Ah, ya. Eso lo vamos a ver ahorita que hagamos renta de categoría, porque lo vamos a ver dentro de la. pero entiendo que es renta para el Lo empleado. vamos a ver. eh, Perdí la señal. ajá. No. Perdón, te permito, mejor terminame la pregunta porque te estoy interrumpiendo y aparte tienes problemas con la señal. Me decías del aguinaldo. Que es el aguinaldo, entonces es renta de quinta para el empleado y deducción para el empleador. Sí, ahí lo que vamos a verlo de qué es lo que sucede con el tema de canastas navideñas, porque ahí cabe la figura del aguinaldo. Entonces, la figura del aguinaldo y cuáles son los requisitos para poder deducirlo desde el punto de vista del empleador. Pero esta canasta navideña sí toma el nombre de aguinaldo. Inclusive lo podemos dar a uno de cuarta categoría y para poder deducirlo tendríamos que considerarlo como una mayor renta. Pero no te preocupes, justo cuando hagamos la parte de renta tercera, vamos a ver esta figura y desde el punto de vista tanto del trabajador como del empleador. Pero te lo voy adelantando, eso lo vemos dentro del 37 como Ok, la figura de aguinaldo. Ajá. ok. Y una última duda. Cuando la norma, si no me equivoco, en el artículo 74 de la ley de impuesto a la renta indica que se tiene que hacer la retención mensual de un dosavo, ¿ese monto es invariable? Va a variar, cuando me dices invariable en el sentido de que todos vamos a recibir la misma parte o es que No, va a no, variar. no. De que Ah, siempre se va a hacer un dosado más o menos es 8%, entiendo, ¿no? Entonces, ¿siempre se va a hacer esa deducción de 8%? ¿O es que según la proyección que haga el contador en este caso, se puede reducir esa retención? puede ser que aumente, puede ser que puede ser que yo tenga un mayor, aumenta en el sueldo, va a variar, ¿no? Puede ser que yo ya no trabaje en esa empresa, ya no, me van a devolver esta renta de quinta. A eso, por ahí va tu figura, o es que supuestamente yo cuando yo inicio el año, yo ya tengo yo ya sé cuánto es la remuneración y en sí no tendría, cuando llegue diciembre, tendría que todo lo retenido tendría que dar tas por tas. No tendría que yo reintegrar un porcentaje ni devolverle, porque porque el monto no ha variado. ¿Cuándo podría sí variar? Cuando yo me retiro de la empresa o cuando aumenta mi remuneración. Esos serían los únicos supuestos en los cuales mi retención variaría, ¿no? O cuando yo he colocado, o cuando yo he tenido un ingreso que no lo colocaba a efecto a quinta, debiendo sí colocarlo a efecto a quinta. Entonces, va a haber una omisión y ahí yo voy a tener que regularizar. Pero eso Ok, serían los únicos supuestos, porque si no, estaríamos hablando ahí que ha hecho un cálculo incorrecto. Y al hacer un cálculo incorrecto, lo que me va a generar a mí es que no le haya retenido, desde el punto de vista a mí como empleador, que yo no le haya retenido la quinta y me generaría un 177 numeral 13. Ajá, pero en el cálculo ideal, o sea, si yo he hecho el cálculo correcto, no tendría que haber, al final, llegando a diciembre, tendría que hacer todo el importe retenido comparado con haciendo mi declaración anual, en teoría, hacer un impuesto a la renta anual, tendría que ser cero. No tendría que regularizar nada. ok, Eso es, gracias. sí, ajá, sí. ¿Cuándo yo tengo que regularizarlo? Cuando ha habido un equivoco, no le he efectuado el cálculo correcto o cuando he aumentado mi remuneración y no lo he considerado en esos supuestos, ¿no?
Y ahí Ok, ahí te establece un procedimiento. gracias. Ya, no te preocupes. Entonces continuamos. ¿Qué más tenemos por acá? La suma graciosa. ¿Qué vendría a ser la suma graciosa? Yo decido, bueno, salgo de la empresa, me sacan de la empresa. Ahí se va a fijar o por acuerdo una transacción en la cual le dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar una parte. Se hace una transacción extrajudicial y te dice, te voy a pagar esta parte no, con la condición de no ir a un juicio. Y si vamos a un juicio, eso se va a considerar al momento de que el juez si es que el juez me dice que te tengo que abonar algo. Bueno, ok, excelente. Se hace vía transacción extrajudicial y está normado, ahí está su artículo de la norma laboral. Por qué me importa a mí? A mí me va a importar desde el punto de vista tributario, a efectos de saber si esta suma que yo recibo va a estar afecta a quinta categoría, va a ser deducible como gasto. Una pregunta, ¿esta suma graciosa es lo mismo que el sueldo y medio por año? No, son cosas distintas. Ok, son supuestos o son conceptos distintos. Inclusive esto va a tener una transacción extrajudicial. Esta suma graciosa se va a considerar afecto a quinta categoría. Tienes que tener medios de probanza. Vendría a ser el recibo de pago, el registro de gratificación como gratificación extraordinaria, que le vas a dar ese tratamiento, una carta, un documento, un programa de incentivo, de ser el caso, la transacción o el acuerdo extrajudicial. Por lo general, estos se dan en los casos ya de niveles altos de gerencia, para efectos de poder ser deducibles de gasto. Adicionalmente a ello, existe una posibilidad o existe una, un, un importe que se puede entregar a los trabajadores que ya no van a laborar en tu empresa. Y este te dice, importe entregado a título de gracia para constituir nueva empresa. Eso se dio mucho con una RTF que salió por el caso de Telefónica. Y justo le he anotado líneas abajo, 2027-4 del año 9 del año 2012. Por tema de tiempo les explico rápido en qué consiste este importe y cómo es deducible. Existe la norma laboral que te dice, oye, si tú vas por política de la empresa, tú podrías pactar que a todos los trabajadores que cumplen determinadas categorías, que tú vas a incentivar su despido, ya no van a trabajar contigo, tú puedes entregarle una cantidad de dinero para efectos de que ellos constituyan una nueva empresa. Así incentivas el trabajo, qué sé yo. ¿Podría ser deducible este gasto? Sí, es deducible este gasto. La acotación que tendríamos que hacer acá, ¿cuál vendría a ser? La acotación que vendríamos a hacer acá es que en sí la norma no te establece cuáles son los requisitos de deducibilidad. Debemos de recordar que el 37 no me establece todos los requisitos, me establece lineamientos generales, no me establece los requisitos para este tipo de gastos. Pero bueno, yo tendría que cumplir los principios que sí me establece el encabezado del 37. En la práctica, al día de hoy, lo que me están pidiendo no es solo la política de este importe entregado a título de gracia para constituir nueva empresa, sino también se van más allá. Me dicen, pruébame que este ex trabajador tuyo llegó a constituir esa nueva empresa. Eso les dejo como lineamientos generales porque existen, cuando yo ya quiero dejar de contratar a alguien, yo le puedo dar una serie de incentivos. Deducibles, sí, algunos sí, pero deben cumplir ciertos requisitos. Ahora sí, vámonos por rentas de primera categoría y luego haremos renta de segunda y espero que nos alcance también
para hacer un poquito de rentas de tercera y poder hacer la próxima clase culminar rentas de tercera categoría. Rentas de primera categoría, rentas de capital. Nosotros la clase pasada dijimos, la renta de capital se divide en renta de primera y renta de segunda. Esta renta de primera categoría, ¿qué abarca? ¿Qué es lo que grava? Grava la renta que yo recibo por el alquiler de predio, subarrendamiento de predios, mejoras, cesión de muebles, cesión gratuita de predios. Eso es lo que va a grabar. ¿Cuánto es lo que va a grabar? ¿Cuánto es lo que va a grabar? Va a grabar el 5%. En sí graba el 6.25, pero tengo una deducción del 20%, lo cual en la práctica va a ser el 5%. A ver, permítanme. A ver, para el tema de acá, lo que les decía, 6.25 de la renta neta. A la renta neta yo le aplico las deducciones, y la deducción establecida por ley vendría a ser el 20%. Un ratito. Ahora, pongamos, para términos sencillos, yo te alquilo es el 6.25 y le tendría que dar una deducción del 20%. O en términos de grabar y pagar mensualmente vendría a ser el 5%. En este caso de rentas de primera categoría tenemos pagos mensuales. El pago se hace mediante, al día de hoy lo podemos hacer de forma virtual. Ese vendría a ser la declaración pago. Acá hay que hacer una acotación. ¿Qué vendría a ser la renta ficta? La renta ficta vendría a ser la cesión o la renta que yo debo pagar cuando yo el bien lo cedo gratuitamente. Señorita, pero aún así, que yo lo sea gratuitamente, ¿tengo que pagar algo? Sí, tengo que pagarlo. Por eso te dice renta ficta que no existe. No existirá renta ficta si es que uno de los copropietarios está viviendo en el inmueble, por ejemplo. No es que yo se lo he cedido a un tercero. Para que exista una renta ficta, tiene que ser un tercero ajeno a los propietarios. Ok, ¿cuánto vendría a ser esta renta ficta? El 6% del valor del predio declarado. Entonces nosotros decimos, será renta de primera categoría el ingreso que yo recibo, la renta que yo tengo que tributar por todo ingreso por alquiler de predios, subarrendamiento, mejora, cesión de inmueble, y sobre cuál va a ser mi base imponible. Va a ser el importe pagado, el importe pactado por este arrendamiento. Ahora, ¿qué sucede si yo no pacto un arrendamiento, yo te lo cedo a ti gratuitamente? En ese caso también yo voy a tener que tributar, pero yo voy a tributar por el 6% del valor del predio, porque ahí no hay arrendamiento pactuado alguno. Ahora, este 6%, porque nosotros sabemos que mensualmente es la renta que nosotros tenemos que tributar por renta de primera categoría. Pero en el caso de renta ficta no existe importe mensual. Eso se tiene que regularizar al momento de hacer yo mi declaración jurada anual. Ahora también va a generar, va a estar afecto a renta de primera categoría las mejoras que yo realizo. Las mejoras necesarias o útiles que otorgan derecho a restitución, y ahí tenemos una serie de supuestos. Ahora, es obligatorio tener un contrato de arrendamiento. Tributariamente no te establece para efectos, de acogerte, de afectarte a renta de primera categoría, tener un contrato con firma legalizada.
Eso sí te va a establecer para efectos de por yo deducirlo como gasto cuando el contrato, cuando el recibo salga a nombre del propietario, pero no hay una norma que me establezca como obligatorio, ¿no? El tener el contrato con firma legalizada. Si bien me va a servir para el tema de desalojos Prex y todo ese caso, pero tributariamente no. Ahora, ¿qué sucede si el arrendador deja de pagar? En este caso, aunque el arrendador deje de pagar, acá no nos regimos por el criterio de lo percibido. Acá nos regimos por el criterio de lo devengado. Así que si si el inquilino dejara de pagar, a quien yo lo estoy alquilando el inmueble, aún así yo tendría que seguir tributando. Y acá te dice, en ningún caso se aceptará como prueba contratos celebrados o legalizados en fecha simultánea o posterior a cualquier notificación o requerimiento. Eso es, si bien está por norma, eso es a criterio general, por un tema de paciencia. Ahora, acá te dice cómo yo puedo acreditar que el predio está desocupado, que ya no lo estoy arrendando. Para ello, ¿cómo podría acreditarlo? Porque nosotros habíamos dicho que cuando lo he cedido gratuitamente, ahí yo tengo un tema de renta fija. Para el caso de predios cedidos gratuitamente o a precio no determinado, se deberá acreditar los periodos de desocupación con la disminución en el consumo de servicio de energía eléctrica, agua o resolución municipal. En la práctica es muy pocos los casos, por no decir que no se fiscalizan, lo que es renta de primera categoría. Así que es mínimo. Pero ahí está la norma, como yo lo podría acreditar, sería con los consumos de energía. Aunque en la práctica, aun cuando el predio está desocupado, hay veces en los cuales me sigue cobrando los recibos de luz, inclusive Sedapal me sigue cobrando. Tengo un inmueble desocupado y Sedapal me sigue cobrando creo que 40 soles. Así que podría servirme para acreditarlo, ahí Sunat me lo podría cuestionar, ¿no? Porque me dirá, ¿cómo que si es que nadie está viviendo ahí, cómo es que hay consumos de agua? Pero bueno, en este caso es una forma de acreditar establecida por norma. Pero la salvedad que nosotros tenemos, que en la práctica el día de hoy no está siendo fiscalizado. El tipo de cambio que se utilizará será cuando yo lo he pactado en moneda extranjera, te dice tipo de cambio promedio ponderado compra. Acá tienen una serie acá como en el caso anterior, también tienen una serie de casos o una serie de preguntas que les pudiera servir. Acá valga la acotación. Esto es la guía que se utiliza o que se utilizaba cuando quieren ir de forma presencial al banco. Acá vale la acotación. Nosotros hemos hablado del 5%, hemos hablado del 6%, pero también tendríamos que ver lo que es para bienes muebles. Porque acá estamos hablando de bienes inmuebles que vendría a ser un predio, pero también tendríamos que hablar de bienes muebles, porque los bienes muebles también no es solo que yo puedo alquilar, no es solo que yo solo puedo alquilar una casa. Yo también podría alquilar, por ejemplo, podría alquilar un bien mueble y eso también va a estar afecto a primera categoría. Porque acá te dice cesión de muebles. La cesión de muebles también va a estar afecto a primera categoría. Entonces, nosotros para lo que es renta de primera categoría, no solo lo debemos ver desde el punto de vista que de frente, que vendría a ser para cuando yo alquilo una casa, un departamento, podría también yo alquilar
no sé, inclusive se me ocurre, ¿podría alquilar la laptop? Sí, podría alquilar la laptop. Y también va a estar afecto a primera categoría. Ahora, la acotación que les quería hacer es que en el caso de bienes muebles, ahí tendríamos que tener en consideración que la renta presunta de bienes muebles vendría a ser el 8%. Todo esto que estamos viendo lo encontramos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a la Renta, siendo lo más común el de predios. Ahora, vayámonos ahora para lo que es ya renta de segunda categoría. ¿Cuándo estaremos ante renta de segunda categoría? Renta de segunda categoría sería intereses originados por la colocación de capitales, por el tema de regalías, por el tema de, podría ser por el tema de patentes, por el tema de distribución de utilidades, ganancia de capital, o siendo lo más común también al día de hoy por la venta de bienes muebles. Mientras que en este caso estábamos por el tema de renta primera categoría, estábamos hablando por el alquiler, para el tema de renta segunda categoría no solo tenemos la venta de bienes muebles, ahí tenemos como ganancia por venta, sino también tenemos el tema de dividendo, el tema de ganancia de valores y otras rentas. Acá en este cuadro pueden apreciar la deducción legal que tienes y la tasa que tienes. Vamos a ver el de ganancia por venta de inmuebles, que es lo más común. Y en los otros casos vamos a ver cuándo estamos hablando de retención y cuándo estaríamos hablando de pago directo. En el caso de ganancia por venta de inmuebles, estaríamos hablando de un pago directo. Como habíamos dicho, ahí tenemos que la renta neta vendría a ser la renta bruta menos el 20% de la renta bruta, lo cual me va a generar una tasa efectiva del 5%. Tasa del impuesto del 6.25, la renta neta por el 5%. Ahora, permítanme para ir a esa parte y poder ver un tema en específico. Acá, venta de inmuebles. ¿Qué va a pasar acá? En la venta de inmuebles lo que nosotros vamos a tener es que, ¿qué es lo que se va a grabar? Lo que se va a grabar vendría a ser la ganancia. La ganancia de la venta que yo voy a tener de un predio adquirido con posterioridad 2004. Acá yo tendría que hacer una acotación importante, porque acá yo lo que voy a grabar es la ganancia, correcto, la ganancia de una venta de un bien, de un bien inmueble. Pero todos bienes inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2004 no están afectos a este impuesto a la renta de segunda categoría. Si yo tengo un predio que adquirí en el 2002, no estará afecto al impuesto a la renta de segunda categoría. Si tengo un predio que lo he adquirido con posterioridad al 1 de enero de 2004, por ahí, ¿alguna pregunta? ¿Qué pasó ahí? ¿Todos me escuchan? ¿Aló, me llegan a escuchar? Sí, se le escucha. Ah, ya, gracias. ¿Pueden ver la diapositiva? Porque veo, al menos en el mío sale... ¿Sí? No se ve. ¿No se ve? No sé qué ha pasado. Hay una... No se ven las diapositivas. Sí, alguien está... Se ve otra imagen. A ver. Ya. ¿Ahora sí logran ver? ¿Ya pueden verlo?
Ahora Ya. sí. Recién. Ya, listo. Les decía, para el caso de venta de bienes inmuebles, lo que va a estar afecto son todos aquellos bienes inmuebles adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2004. Todos aquellos inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2004 no serán afectos. Adicionalmente a ello, nosotros vamos a tener la figura de casa-habitación. ¿Qué vendría a ser la figura de casa-habitación? La figura de casa-habitación es cuando yo he adquirido el inmueble y he permanecido por más de 2 años y es mi único inmueble. Si yo tuviera más inmuebles, si yo tuviera 3, 4 y por más que ese inmueble lo haya adquirido posterioridad al 2004 y he permanecido más de 2 años, como yo ya tengo otros inmuebles, no podrá ser considerado como casa habitación. ¿Por qué para mí es importante considerarlo como casa habitación? Porque en ese caso yo no tributaré. Yo voy a tributar por aquellos inmuebles adquiridos con posterioridad al 1 de enero del 2004, por los cuales yo he tenido una ganancia, pero siempre y cuando no sea mi casa habitación. Por eso que para mí es importante saber cuántos inmuebles yo he adquirido. Adicionalmente a ello, no es que yo pueda vender 1, 2, 3, 4 inmuebles. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que esto, si yo ya he vendido 3, 4, 5, será considerado renta de tercera categoría. Entonces, en este caso, yo tendría, ¿es la primera venta que yo realizo en este año? Sí. La segunda, sí, renta de segunda categoría. La tercera, la cuarta, será considerado como renta de tercera. Por la renta de segunda, yo solo voy a pagar el 5% sobre la ganancia. ¿Y cómo yo determino la ganancia? Yo determino la ganancia, cuánto lo compré, ese monto lo voy a actualizar y le voy a ese monto, eso vendría a ser lo que yo he gastado. Y al monto de la venta le voy a disminuir mi costo. Y sobre esa utilidad es lo que yo voy a tributar el 5%. Ahora, nosotros cada vez que ahí el notario lo que me va a pedir es acredítame el pago de este impuesto a la renta de segunda categoría. Podría ser que esté inafecto o podría ser que no tenga nada que tributar. Y acá les pongo un ejemplo, ¿no? Para efectos de determinar de ese importe. Acá te dice, la señora Susana Contreras adquirió un inmueble en octubre del 2008 a 200.000 soles. El 20 de enero de 2018 decide venderlo a 300.000. Determinar el impuesto a la renta sabiendo que el factor de ajuste del mes de adquisición es de 1.12. Eso es lo que yo les decía que teníamos que actualizar, que tenemos la obligación o bueno, no es una obligación, porque al final esta actualización va a hacer que aumente mi costo y por ende tribute un menor impuesto. Luego también tenemos en los casos de anticipo de legítima, cuando el precio ha sido heredado, cuando no hay un tema por ejemplo, no ha habido un gasto, sino ha sido cedido gratuitamente. ¿Cómo es el costo? ¿Cuánto será el costo? Todo esto lo vamos a poder ver en el mismo artículo 4, pero ahí lo que podríamos hacer es mediante una tasación. Antes se decía también que tendría que ser el valor autovalúo. Entonces, en este caso, lo que se va a tributar vendría a ser por el importe de la ganancia. Pero acá lo importante que es determinar a cuánto estamos hablando, cuánto vendría a ser el costo de adquisición. ¿Qué más tenemos por acá para ir avanzando?
Y acá también tienen una serie de ejemplos para el caso de anticipo de legítima, enajenación de acción y valores, para el tema de préstamos. Para el tema de préstamos, ahí también va a ser el 5%. Pero nosotros para el tema de préstamos también es renta de segunda categoría, pero la particularidad que en el tema de préstamo es nosotros lo que vamos a tener que tributar es por la ganancia por los intereses. Acá también tienen una serie de informes que les puede servir. Ahora sí, nos quedan 6 minutitos. Para el tema del tema de inmuebles, les voy a compartir por correo más casitos, pero ya desarrollados, porque acá solo tenemos 2 casos, no como el de renta de primera o los casos anteriores que sí teníamos más casos que ustedes pueden utilizar y pueda servirles para un mejor desarrollo, ya que por tema de tiempo no podemos abordar todos los temas. En estos 6 minutitos quisiera comenzar con lo que es renta de tercera, porque si no, no vamos a poder concluir la próxima sesión. Pasemos rápido a renta de tercera categoría. Acá está. Para renta de tercera categoría nosotros tenemos lo que son ingresos afectos e ingresos inafectos. Vendría a ser considerado como ingresos afectos todo aquel ingreso que yo recibo por el comercio, la industria, la explotación agropecuaria, los agentes mediadores, los notarios, lo que provenga de ganancias de capitales de ingresos por operaciones habituales a que se refiere el 2 y 4 de la ley de impuesto a la renta. Es decir, cuando estuviéramos hablando de la tercera venta de inmuebles que acabamos de ver hace un rato. Cuando estuviéramos hablando de un ingreso de persona jurídica, por más que sea, por ejemplo, un arrendamiento, todo ingreso de persona jurídica será considerado como renta de tercera categoría. También hay una serie de actividades en las cuales no podrían encajar como cuarta categoría, por ejemplo, los comisionistas, los notarios que acabamos de ver. Todo eso va a ser considerado como renta de tercera categoría. Los ingresos por los patrimonios fideikometidos, las rentas obtenidas por las instituciones educativas particulares y en general cualquier ingreso por una actividad comercial lucrativa por actividades de la empresa. Ahora, ¿qué vendría a ser los ingresos inafectos? Los ingresos inafectos, como lo vimos para el caso de quinta categoría, pero en general los ingresos inafectos vendría a ser las indemnizaciones, que también vendría a ser un ingreso inafecto, los subsidios. También vendrían a ser los márgenes y retornos exigidos por las compensaciones y liquidaciones de instrumentos financieros derivados, y así una serie de supuestos que acá lo van a poder ver en esas diapositivas. Que vendría a ser las exoneraciones, también los ingresos inafectos, las exoneraciones, lo vamos a tener en el artículo 18 y el artículo 19 de la ley de impuesto a la renta. Esta parte me gustaría que nos quedáramos con esta parte para poder irnos para poder desarrollar ya la próxima clase, pero ya con temas prácticos. La determinación del impuesto a la renta. ¿Cómo se determina el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se determina de la siguiente manera. Ingreso bruto menos el costo puntable. Eso me va a generar una renta bruta. A la renta bruta yo le tengo que deducir los gastos. A los gastos yo le voy a sumar otros ingresos, lo cual me va a generar una renta neta a la cual yo le voy a adicionar todos los gastos que no me correspondía por la norma tributaria y también le voy a efectuar deducciones. A eso yo voy a tener pérdidas tributarias compensables y voy a tener renta neta imponible, y a eso me va a generar un impuesto resultante, lo cual me va a puede generar un crédito, y lo cual me va a generar un saldo a favor del fisco. Acá es muy importante tener en cuenta esa estructura. El ingreso bruto menos el costo computable vendría a ser mi renta bruta. ¿Y qué vendría a ser mi renta neta? Mi renta neta vendría a ser la renta bruta deducida todos los gastos y sumados otros ingresos, por ejemplo, los ingresos financieros. Acá es lo que tenemos. ¿Qué vendría a ser la renta bruta? La renta bruta está constituida por
por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se tenga en el ejercicio gravable. Me gustaría que se quedaran con esta imagen. ¿Por qué? Porque la próxima clase lo vamos a traer ya más a un tema numérico. Quizás por un tema, no sé, de diapositiva, un tema textual, no lo pudiéramos ver tan bien, pero acá sí lo vamos a ver reflejado cuando veamos la próxima clase ya con números. Acá, por ejemplo, en este Excel, que les voy a mandar por correo, van a ver cómo se determina el impuesto a la renta, pero teniendo en consideración lo declarado en las cuentas contables o lo declarado en nuestros libros. Por ejemplo, acá de manera rápida, que ya la próxima clase les voy a explicar con más precisión, tenemos las ventas de este ejercicio, los descuentos, y a todo ello lo vamos a llamar ventas netas. Luego vamos a tener el costo de venta, y todo esto vamos a llamarlo utilidad bruta. Es decir, nosotros vamos a tener que calcular en función a esta venta y a esta utilidad bruta, y a ello le vamos a deducir los gastos operativos, los gastos administrativos, y le vamos a adicionar para efectos de determinar la base tributaria. O también lo podríamos ver, si tuviéramos un balance de comprobación, lo podríamos ver a nivel de cuentas. Yo sumo la cuenta 6 y sumo la cuenta 7 para efectos de hallar mi utilidad. Y a esa utilidad le voy a aplicar las adiciones y le voy a efectuar las deducciones no registradas contablemente. Quizás por un tema de tiempo, en algunos casos he ido muy rápido, pero ya la próxima clase me voy a detener más en esta figura, pero a efectos ya de llevarlos a un tema numérico, para luego poder abordar esta parte, las deducciones y las adiciones establecidas por norma. ¿Tuvieran alguna duda hasta ahí? ¿Me escuchan por ahí? ¿No tienen ninguna duda? Hola, yo tengo una duda así pequeñita solamente. Cuando se va a determinar la utilidad contable, es la cuenta 7 versus la cuenta 6, ¿verdad? La cuenta 6 es la cuenta de gasto y la cuenta Claro. 7 es la cuenta de ingresos. Entonces, cuando tú tienes que determinar tu cuenta con tu utilidad, a efectos de hacer tu declaración jurada anual, tú tienes que sumar tu 7 con tu 6. Y ahí tú tienes ya tu utilidad. Y a esa utilidad tú vas a aplicar las adiciones. Por ejemplo, en este caso, trayéndola acá, ¿no? Acá yo tendría, por ejemplo, acá. Tengo gastos de representación. Pongamos, bien, nosotros sabemos que los gastos de representación, o si no lo sabemos, los gastos de representación se determinan en función a un porcentaje, o los gastos de ACASA. Vamos a tener que determinarlo en base a un porcentaje. Y va a haber una parte que sí puedo deducir y una parte que no puedo deducir. Pongamos que yo he tenido más gastos de lo que tributariamente me permite deducirlo. Pero yo contablemente, en la cuenta 6, yo pongo todos los gastos que yo he tenido. Yo en la cuenta 6, yo le he puesto que yo he tenido gasto de representación 10.000 soles. Pero tributariamente solo me permite deducir 6.000 soles. Cuando yo he determinado la utilidad, he sumado la cuenta 6 más la cuenta 7. He sumado esos 10.000 soles, ¿correcto? Pero realmente solo me permitía 6.000 soles. Entonces, cuando yo haga mi declaración jurada, cuando yo haga esta determinación del impuesto, acá yo voy a tener que adicionarle esos 4.000 soles como adición. Ok. Cuando yo tuviera una deducción, ¿cuándo yo le voy ya mi determinación, a mi PDT, cuándo yo le voy a considerar la deducción? Yo solo voy a considerar las deducciones
no contabilizadas en la cuenta 6. Porque yo podría decir, pero yo he gastado en comprar las lactos para mis trabajadores. ¿Lo debo considerar en la casilla de deducciones de mi PDT? No, porque eso ya tú lo has considerado en tu cuenta 6. Tú en la casilla de deducciones de tu PDT tienes que considerar lo que no has considerado en tu cuenta 6. O sea, lo que, por Claro. ejemplo, yo tengo vacaciones que han sido registradas el año pasado, pero no fueron pagadas, fueron provisionadas el año pasado. Entonces, contablemente, yo no lo tengo como gasto, pero fueron pagadas recién después de mi DJ. Entonces, como el año pasado yo lo adicioné, este año yo tendría que deducirlo. En la cuenta 6 no lo voy a ver reflejado, pero sí tendría que, ¿cómo se llama?, de casilla de deducción, lo tendría que deducir en mi determinación. Por eso en la próxima clase vamos a ver el tema de diferencias temporales, que vendría a darse en el caso de vacaciones, ¿no? Pero sí, a nivel general nosotros lo podríamos ver a nivel de cuenta 6 y a nivel de cuenta 7, para efectos de determinar la actividad. O también, para hacerlo más sencillo, lo podemos ver a nivel en esa estructura de ventas. Es la de acá. Durante el año, así, eso es un esquema mucho más sencillo. Pero también lo podemos ver un esquema ya yéndonos trabajando tipo balance y comprobación. Pero si quieren lo podemos hacer la próxima clase. Gracias. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Por ahí tendrían alguna otra duda? ¿No? ¿Todo ok? Ok. Hola, buenas noches. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta, doctora, tengo dos preguntas. Sí. Un servidor CAS, ¿qué rentas genera? Y la segunda es un profesional que trabaja como locador de servicios en una entidad pública, también qué rentas generaría. Cuando recién salió la norma del CAS, al inicio, cuando recién salió la norma, se dijo que era renta de quinta, pero bien a los días se dijo que era renta de cuarta, y informe vecinal se dice que es renta de cuarta categoría. La modificación que ahora ha habido con el tema de los trabajadores CAS es que pasan a ser el plazo indeterminado, pero no te dice nada de su renta. Entonces, y como no hay informe vecinal, no hay nada, no ha variado eso. La norma CAS, lo único que ha variado es la permanencia, que ahora pasan a ser plazo indeterminado. Pero desde un inicio, con los informes de SUNAT, se dijo que es renta de cuarta categoría. Inclusive los trabajadores de CAS, a los trabajadores de CAS que superan el importe de 1.500 se les retienen el 12%. Y ellos ya no tienen la obligación de emitir un recibo por horario, porque salió una norma en la cual se establece que esos trabajadores no tienen la obligación de emitir un recibo por horario, pero la misma entidad los declara. Y ellos hacen, al momento de fin de año, hacen su declaración por anual, como renta de cuarta categoría. Ahora, un perceptor de locación de servicio es considerado un trabajador independiente. Locación de servicio se le dice por un tema desde el punto de vista civil, pero desde el punto de vista tributario lo consideramos como renta de cuarta categoría. Y por ende tendría la obligación de emitir su recibo horario, y el empleador o el usuario de servicio, si es que supera el importe de 1.500, le tendrían que retener el 8%. Y si trabaja en la entidad pública, bajo una subordinación, le dan un equipo de cómputo. Igual, o sea, lo que pasa es que lo que tú me estás diciendo es contratado como locación de servicio, pero en la realidad es como quinta categoría, ¿correcto? O sea, tiene todos los beneficios de quinta categoría, pero ahí tendríamos que ver. Es cuarta categoría, pero por un tema de primacía, la realidad vendría a ser quinta categoría. Pero para poder nosotros determinar la primacía de realidad, no es a nivel tributario, sino es a nivel laboral. El principio de primacía de la realidad es a nivel laboral.
y eso lo tendría que invocar ese pseudo trabajador, lo tendría que invocar en sede judicial. Si nosotros estamos O viendo sea el que para efectos de su declaración del impuesto a la renta solamente declararía como un impuesto de cuarta categoría, ¿no es así? Sí, correcto, porque inclusive el empleador le está reteniendo el 8%. Sí, bueno, claro. Ajá. Ya. Porque, Gracias. porque otra cosa sería si él quisiera hacer ya un proceso laboral, ¿no? Y ahí tendría que invocar todo el tema de privacidad de la realidad y todo eso. Ya, ok. Muchas gracias. No te preocupes. ¿Tuvieron otra pregunta? Bueno, una aclaración en todo caso, doctora. Y con respecto al impuesto a primera categoría en renta, Ajá. las personas que tienen varios inmuebles y se dice que uno de ellos se considera como casa habitación. En el resto de casos, ¿cómo tendría que declararse si es que no obtiene ningún tipo de ganancia? ¿Se genera algún tipo de renta fija? No, lo que pasa es que una cosa es por casa habitación, es para el tema de renta de segunda categoría. Para el tema de alquiler, renta primera categoría, tenemos varios inmuebles. Todos esos inmuebles tendríamos que ver, lo estamos cediendo gratuitamente. Si lo hemos cedido gratuitamente, hablamos de renta fija. Si no lo hemos cedido gratuitamente, no hablamos de renta fija. Lo del tema de casa habitación es para renta de segunda. Ahora, yo tengo 5 inmuebles, de los cuales solo uno lo alquilo. Los demás inmuebles no los estoy alquilando, pero ahí yo tengo que ver, ¿he cedido o no lo he cedido gratuitamente estos 4 inmuebles? ¿Y cómo yo puedo acreditar que no lo he cedido gratuitamente? Porque nadie está viviendo en el inmueble y tengo los consumos de energía en los cuales me demuestran que realmente no hay nadie viviendo en el inmueble. Otra cosa sería que esos 4 inmuebles lo he cedido gratuitamente a varios familiares. Ahí sí estaríamos hablando de renta fija y tendría que pagar el 6% por cada uno de los inmuebles cedidos. Y el 6% anual, el 6% por todo el año, en el autovalúo. Del autovalúo saco el 6%. Y eso lo hago de manera anual. Y por este inmueble que sí estoy alquilando, tengo que pagar el 5% del monto del alquiler de forma mensual. Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? Si no tuvieran otra pregunta, entonces nos quedamos ahí. Ya la próxima clase ya vemos el tema de determinación de renta de tercera categoría y le voy a tratar de enviar más material de renta de primera con más casos y renta segunda. Ya, listo, nos quedamos ahí. Hasta la próxima clase, chicos. Bye.